relaciones con el Estado. En esta oportunidad nos acompañarán distinguidos y reconocidos docentes. En esta noche comenzará disertando el doctor Jesús Córdoba Schaffer, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios, máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, autor de diversos artículos y libros sobre contratación pública y arbitraje. En esta oportunidad, el doctor Córdoba disertará el tema titulado La aplicación de penalidades y su discusión en vía arbitral. Doctor, para su ponencia dispondrá de 25 minutos y luego la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Muchas gracias, Lorena. Ante todo, agradecer por la amable invitación a tu persona y también al Instituto de Capacitación Jurídica para poder esta noche conversar un poquito acerca de algunos temas puntuales relativos a contratación pública. Y en esta noche en particular quisiera conversar con ustedes acerca de la aplicación de las penalidades que se da justamente dentro de un marco contractual y cómo esto se ha ido discutiendo en la vía arbitral. Dado el tiempo que tenemos, solamente me voy a enfocar en tres casos en particular que se han estado dando en arbitrajes, ¿no? Hay que tener en cuenta que una de las materias que más se discute en la vía arbitral es el tema de las penalidades, ¿no? Seguidamente del tema también de las resoluciones contractuales, que son, pues, en la vía arbitral lo que más se está discutiendo, ¿no? Ahora, hay que tener en claro algunos conceptos respecto de lo que es las penalidades en sí, ¿no? El reglamento de contrataciones del Estado regula dos tipos de penalidades, por un lado la penalidad por mora en el artículo 162 y por otro, bajo el título de otras penalidades distintas a las de mora, en el artículo 163, ¿no? En concreto, el artículo 162 señala que en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, ¿no? Y la penalidad, dice, se aplica automáticamente en función de una fórmula, ¿no? Y todos conocemos esa fórmula en la cual se puede determinar cuál sería la penalidad diaria que le correspondería al contratista, ¿no? Y de esa manera simplemente se hace una multiplicación por los días pues, que este contratista se ha demorado en la ejecución de su contrato, ya sea en la prestación de un servicio, en la ejecución de una obra o en la entrega de un bien determinado, ¿no? Entonces, se aplica de manera inmediata, automática y en función de una fórmula, salvo que el contratista pues demuestre objetivamente que el retraso no le es imputable a él, ¿no? Entonces, digamos que hemos señalado, en la diapositiva se encuentra resaltada, que hay que tener en cuenta que el artículo 162 dice, en caso de retraso injustificado. Entonces, da pues un balance, o mejor dicho, da puerta o cabida a que el contratista pueda justificar dicho atraso, ¿no? Eso por un lado. Mientras que en el caso de las otras penalidades, regulado en el artículo 163, te dice pues que los documentos del procedimiento de selección, como puede ser el caso de las bases, pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, ¿no? Relativas a la penalidad por mora, ¿no? Entonces, otras penalidades, siempre y cuando cumplan pues con ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales, ¿no? Si yo tengo pues un contrato en el que estoy brindando el servicio de seguridad, yo no podría pues poner como otras penalidades el hecho de que la tardanza de un vigilante sea pues 5 UITs, ¿no? No sería pues esto razonable. Ahora,
y tampoco pues sería, digamos, proporcional. Entonces, las penalidades que se ponen, digamos, dentro del rubro de otras penalidades, la entidad tiene que identificar cuáles son los supuestos de incumplimiento frecuentes o que se pueden dar en dicho contrato, ¿no? Y va a depender mucho la naturaleza del servicio o la naturaleza del contrato. Hay casos en los que las entidades ponen a veces muy pocas penalidades, hay otros en los que también por el objeto o la complejidad del contrato mismo, desarrollan pues penalidades por una serie de situaciones fácticas. Ahora, para que una entidad aplique estas otras penalidades, tienen que estar pues establecidas justamente en las bases, en el contrato, respetando estas características, ¿no? Objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. ¿Cuál es la oportunidad de su aplicación? Y aquí es donde se ha evidenciado algunos problemas. Yo creo que en esta noche, en ese poco tiempo que tenemos, en realidad voy a sembrar un poquito más de dudas que respuestas en realidad, ¿no? Hay un caso arbitral, por ejemplo, en el que se discute cuándo es la oportunidad en que el contratista puede cuestionar la aplicación de penalidades, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de contrataciones del Estado nos dice que las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda, ¿no? Si estamos hablando pues del caso de obras, por ejemplo. O si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Digamos que cuando hay una controversia, el contratista puede cuestionar la aplicación de penalidades. Pero existe adicionalmente el tema de la caducidad, ¿no? Entonces, el tema de la caducidad es importante tenerlo en cuenta y en el reglamento se establece pues dos reglas para el tema de la caducidad, ¿no? Eh, por ejemplo, la primera regla es que se puede cuestionar cualquier controversia dentro de los 30 días hábiles de sucedido eh, el nacimiento de esa controversia. Y la segunda es cuando se puede cuestionar la controversia en cualquier momento hasta el momento en que se dé el pago final. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de suministro en el que el proveedor tiene que entregar determinada cantidad de bienes durante un año, ¿no? Y cada mes una pequeña proporción de esta cantidad en total, y si la entidad le aplica, pues, en el mes 1 y en el mes 2 penalidades, el contratista eventualmente tiene la posibilidad de cuestionar esas penalidades hasta el pago final, es decir, hasta diciembre posiblemente, cuando ya esté por concluir su contrato. Pero, ¿qué sucede cuando las penalidades son aplicadas justamente en el pago final? ¿No? Y muchas veces las penalidades que se aplican, eh, digamos, coinciden con el monto total del último pago final que se le está haciendo al proveedor. Entonces, la pregunta que se ha suscitado es, ¿el proveedor qué plazo tiene para cuestionar? Evidentemente, la primera respuesta que se nos puede venir a la mente es que, oye, si en el pago final se le dedujeron las penalidades y él quiere cuestionar las penalidades, evidentemente tendrá pues un plazo de 30 días hábiles para cuestionar dicha controversia, ¿no? Es más, el artículo 171 en el numeral 3 te dice pues que las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y arbitraje. Hay que tener en cuenta que este artículo 171 no se refiere, ojo, no se refiere a la falta del pago como incumplimiento por parte de la entidad, ojo, no se aplica para ese caso, sino a las controversias que nacen en razón de ese pago final, como puede ser la aplicación de penalidades. Entonces, ha habido en algunos arbitrajes en los que el contratista, en el pago final, se le dedujeron penalidades y se le dedujo prácticamente todo el pago final que se tenía pendiente, y como la entidad obviamente ya había aplicado esa penalidad, el contratista ha solicitado su arbitraje después de 6 meses, después de 8 meses, después de un año.
aduciendo que la entidad todavía no le ha pagado, que no ha habido el pago final. Y como no ha habido el pago final, en consecuencia se encuentra pues habilitado para poder cuestionar el arbitraje, ¿no? Y ha habido árbitros que en esta interpretación han permitido que el arbitraje siga adelante, ¿no? Entonces, estamos teniendo pues una doble interpretación, una interpretación respecto de cuándo entonces es la oportunidad que tiene el contratista. Evidentemente, la entidad por su parte tiene la posibilidad pues de cuestionar o de aducir una excepción de caducidad, ¿no? Porque el contratista evidentemente debería tener pues solamente el plazo de 30 días para poder cuestionar la penalidad, porque se entiende que el pago fue efectuado, pero que corresponde con todo el pago final que tenía el contratista. Otra de las situaciones que también se dan en el arbitraje de manera constante, ¿no? Cuando al contratista le aplican penalidades muchas veces, no se ha seguido el procedimiento que señala las bases, ¿no? Es más, o sea, en el caso de penalidad por mora, hemos visto que se aplica de manera automática. Pero en el caso de otras penalidades, hay un requisito adicional que también te señala el reglamento, es que la entidad, antes de aplicar esa penalidad, tiene que seguir el procedimiento que está establecido en las mismas bases. Ahora, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no establece cuál es ese procedimiento, sino que deja a cargo de la entidad, digamos, evaluar y establecer cuál va a ser ese procedimiento. Si le va a dar un plazo, por ejemplo, al contratista de 1 día o 2 días para que efectúe sus descargos, si la entidad tiene que hacer pues un informe y ese informe se lo da de conocer al contratista, cuáles son los mecanismos o los medios por los cuales la entidad puede constatar que el contratista ha incumplido o ha cometido una infracción dentro del contrato. Por ejemplo, acá tenemos unas bases, ¿ok? Unas bases para la contratación de un servicio de seguridad, ¿no? Estas bases sacadas de un contrato real establecía lo siguiente, ¿no? El contratista, de considerar que las penalidades han sido mal determinadas, podrá elevar las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes, de acuerdo a la normativa de contrataciones vigente, ¿no? Esto es sacado de un contrato, ¿no? De un contrato, de un caso en concreto que se encuentra actualmente en un arbitraje. Y podemos ver algunos detalles que llaman poderosamente la atención. Primero, ¿qué es un contrato de vigilancia? Y te señala que se podrá resolver dichas controversias, ¿no? Por Junta de Resolución de Disputas. Como bien sabemos, solamente la Junta de Resolución de Disputas se aplica para el caso de obras, no tiene cabida, pues, en los contratos de servicio. Segundo, que establece que el procedimiento, ¿ok? El procedimiento a seguir es que la entidad le puede aplicar directamente otras penalidades al contratista, y el contratista no tiene ese descargo, no tiene la posibilidad de presentar un descargo. Si se encuentra disconforme, ¿ok? Si se encuentra en desacuerdo con la aplicación de esas penalidades, tendrá la posibilidad de elevar, dice, esas controversias a un arbitraje o a una conciliación. Entonces, digamos, el solo hecho de eliminar la posibilidad dentro de la ejecución contractual que el contratista presente descargos, estaríamos vulnerando su derecho o algún derecho contractual dentro de la ejecución del mismo. A dichos efectos, el OCE ha sacado una opinión, que es la opinión 124 del 2017, justamente ante la consulta si se puede aplicar penalidades distintas a la mora sin que se haya conferido previamente el procedimiento de descargos al contratista,
La Dirección Técnica Normativa del OCE dispuso que la potestad debe ser ejercida observando los parámetros de objetividad, razonabilidad y congruencia, ¿no? Los parámetros que ya habíamos indicado al inicio de esta sesión cuando habíamos establecido que para la aplicación de otras penalidades, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales, que son los requisitos que te establece el artículo 163 del reglamento. Entonces, la Dirección Técnica Normativa te dice, oye, la norma te dice que tiene que cumplir estos parámetros. No te dice más. Ahora, se desprendería, ¿okay?, de una lectura de esta opinión, que los descargos previos por el contratista no son pues un parámetro o un requisito exigido por el reglamento. Entonces, el aplicarle directamente penalidades al contratista por otras penalidades sin la posibilidad de que él se pueda defender de esa aplicación de penalidades, aparentemente estaría permitido, ¿no? Teniendo en cuenta, ojo, que el contratista podría discutir si la indebida aplicación de esas penalidades, pero ya en la vía arbitral, ¿no? Obviamente, eso no es un escenario óptimo dentro de la gestión eficiente de un contrato. ¿Por qué? Porque al aplicarle penalidades al contratista sin la posibilidad de que pueda, pues, presentar un descargo, va a incrementar los costos del contrato en sí, pero son costos que no se van, pues, digamos, a evidenciar de manera inmediata, pero siguen los costos del arbitraje. Porque si el contratista gana ese arbitraje, por ejemplo, ¿no?, la entidad ha perdido tiempo, ha perdido recursos, ¿no? Independientemente también si es que ganase también la entidad, también ha habido pues una serie de pérdida de tiempo, pérdida de recursos, tanto humanos como económicos, ¿no? Si bien es cierto, el arbitraje se configura como un mecanismo ágil para la solución de controversias, un sistema eficiente, especializado también sobre la materia. Sin embargo, muchas veces es preferible evitar una controversia dentro de la ejecución de un contrato, porque recordemos que los contratos tienen como objeto cumplir una finalidad pública. La idea no es que una entidad tenga pues todos los mecanismos para irse a un arbitraje y ganarlos, sino más bien de evitarlos, ¿no? Entonces, es importante sí pues establecer ese tipo de consideraciones en el contrato y, digamos, establecer mecanismos en los que el contratista pueda defenderse o presentar algún descargo de las penalidades que la entidad le pudo haber aplicado. ¿Ok? Bien, y por último, quisiera también hablar de un tema también que se da frecuentemente en el arbitraje, ¿no? Entre lo que se había regulado en el Decreto Supremo 350-2015-EF, esto es el Reglamento de Contrataciones, ya derogado por el Decreto Supremo 344, hay un cambio que ha sido ligero, pero casi imperceptible, pero que de fondo sí resulta ser trascendental, ¿no? Por ejemplo, la penalidad por mora, regulada en el reglamento anterior, en el reglamento derogado, que ustedes tienen en pantalla, te señala que tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debe ejecutarse, o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica a la prestación parcial, que fue la materia de retraso. Es decir, estamos hablando de aquellos contratos de consultoría en los que el consultor tiene que entregar una serie de informes parciales y finalmente entregar un informe final, ¿no? De acuerdo con la penalidad por mora, ¿qué sucedía si este consultor tenía que entregar un informe 1, ¿no?, y se demora en entregarlo? Pregunta, ¿se le aplicaría penalidad por mora? De acuerdo con el reglamento anterior, no se le podría aplicar penalidad por mora. ¿Por qué? Porque la penalidad por mora para los entregables parciales no estaba regulado, porque si ustedes se dan cuenta, dice
solamente se involucra para ejecución, para obligaciones de ejecución periódica, es decir, que son continuas, a la prestación parcial, es decir, a la prestación parcial de esa ejecución periódica, ¿ya? Pero no a la entrega de informes parciales cuya prestación es única. Entonces es un contrato de otro tipo de naturaleza. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica? Bueno, las entidades establecían dentro del apartado de otras penalidades en los contratos de consultoría, en el retraso o en la demora del contratista en la entrega de sus presentables parciales o entregables parciales, le establecía pues una penalidad, ¿no? Una penalidad, claro, que era diferente por mora. Simplemente le establecía una penalidad de manera objetiva, de manera razonable, como hemos visto pues anteriormente dentro de las características de otras penalidades. Con el decreto supremo hay un cambio importante, ¿no? Te dice, tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda al monto vigente del contrato, ¿no? Porque recordemos que ese monto del contrato puede ir variando, ¿no? Entonces tenemos un monto de contrato original, que es con el que se celebran las partes, y tenemos un monto de vigente que puede ir cambiando en función de que si en este contrato se está dando adicionales, ¿no? Entonces, la ley toma por referencia el monto vigente del contrato. Pero aquí te dice, ¿no? Debido ejecutarse o en casos que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales a la prestación individual. Entonces, aquí sí ya nos estamos refiriendo pues a esos contratos de prestación única, ¿no? En los que, claro, anteriormente, bajo el reglamento anterior, el OS incluso sacó una serie de opiniones diciendo, oye, a mí lo que me interesa es el informe final, no me interesan los entregables, ¿ya? Tú puedes establecer penalidades si quieres, pero no le vas a aplicar una penalidad por monto. Con este reglamento, con el reglamento actual, sí se puede aplicar, ¿ok? Sí se podría aplicar la aplicación de penalidad por mora por, por el retraso de los informes o entregables parciales, siempre y cuando se haya establecido el monto y el plazo para dichos contratos, ¿no? Por ejemplo, la opinión 175 del 2019, recogiendo esta postura, te dice pues lo siguiente, ¿no? Como se desprende de lo establecido en el Decreto Supremo 344, vigente a partir del 30 de enero de 2019, en el caso de contratos de ejecución única, ¿no? Ese es el supuesto del que estamos hablando, de los contratos de consultoría, cuyo objeto es presentar pues solo un informe, ¿no? A pesar de que haya entregables que se tienen que dar en el tiempo, que involucraran entregas parciales, la penalidad por mora resulta aplicable ante el retraso en el cumplimiento de dichas entregas parciales, ¿no? Siempre que el plazo y el monto de cada entrega parcial hayan sido debidamente previstos en el contrato, ¿no? Entonces, nuevamente, ese cambio, ¿no? Del agregar entregas parciales y identificar las prestaciones únicas dentro de un contrato, sobre todo en los contratos de consultoría, que era donde se presentaban estos problemas y que de hecho hay varios arbitrajes también que se están desarrollando en ese sentido, si se le aplica o no se le aplica penalidad por la demora, ¿no? En entregas parciales. Ya el OCE, en esa dirección, bajo la opinión que hemos indicado, la 175, deja más claro dicho panorama. ¿Ok? Bien, con eso estaría yo concluyendo. No sé si hay algunas preguntas al respecto. Sí, doctor, muchas gracias por esta brillante disertación y contamos con algunas preguntas en la plataforma de Zoom. La primera pregunta es la siguiente. Si ocurrió una demora en el plazo de ejecución y habiendo presentado un informe de justificación de ese retraso, ¿nos pueden aplicar la penalidad sin haber evaluado dicho informe de justificación? Ok, muchas gracias. Sí, mira, efectivamente, como habíamos indicado, eh,
en el caso que está preguntando es una demora. Entonces estamos hablando de una aplicación de una penalidad por mora. Las penalidades por mora, de acuerdo con el artículo 162, ¿no? Te dice pues que tú tienes, en caso de retraso injustificado, es decir, se tiene que presentar, ¿no?, por parte del contratista la justificación al mismo. Y muchas veces la mejor forma de presentar esa justificación es a través de una ampliación de plazo. Las ampliaciones de plazo, las entidades las tienen que resolver sí o sí, ¿ok? No hay manera de que una entidad no conteste una ampliación de plazo y aplique la aplicación de la penalidad de manera, pues, automática, ¿no? Es más, si el contratista presenta su ampliación de plazo y la entidad no le contesta dentro del plazo previsto, entonces se entiende que esa ampliación de plazo solicitada ha sido otorgada. Y cuando te otorgan justamente ya la ampliación de plazo, esa penalidad por mora ya se tendría pues como no puesta, ¿no? O simplemente ya no tendría efectos sobre el contrato. Perfecto, doctor. Y contamos con otra pregunta. Cumplido el plazo de ejecución y aplicada una penalidad por mora, ¿puede la entidad basada en reducción de prestaciones que implican reducción de plazo reevaluar la penalidad y aplicar un nuevo plazo para aplicarnos más monto de penalidad? Ok, a ver, hay que diferenciar también entre plazo de ejecución del contrato, ¿no?, y el plazo de vigencia del contrato. Pueden coincidir, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en un contrato te puede establecer que la vigencia del contrato puede ser de 1 año para la construcción de una obra. Pero ¿qué pasa con la ejecución del contrato? La ejecución del contrato, para hacer efectivamente esa obra, te puede demorar menos, como también te puede demorar más, ¿no? Entonces, no necesariamente pueden coincidir. Entonces, si ya se cumplió el plazo de ejecución, ¿no?, como señala en la pregunta, y se aplica una penalidad por mora, puede la entidad basada en la reducción de prestaciones, ojo que la reducción de prestaciones significa pues identificar cuáles son esas prestaciones a cargo del contratista que ya no las va a ejecutar y se tiene que sustentar por qué ya no las va a ejecutar, ¿no? Eh, entonces, a la pregunta, que implica reducción de plazo, reevaluar la penalidad y aplicar un nuevo plazo para aplicarlos más, más monto de penalidad. Un poco complicado, la verdad. ¿Por qué? Si yo le voy a reducir, ojo, yo estoy reduciendo justamente la prestación. No necesariamente a mí no significa que le voy a reducir el plazo. Recordemos que la ley de contrataciones también te señala que cuando se aprueba un adicional, el contratista puede solicitar una ampliación de plazo, lo cual no necesariamente se tiene que dar de esa manera. O sea, no todo adicional no siempre va a involucrar una ampliación de plazo. Y de igual forma, al revés, una reducción tampoco siempre va a involucrar pues una reducción del plazo del contrato. ¿Ok? Entonces, eso se evalúa en cada caso en concreto, si es que esa reducción amerita o no amerita pues una reducción de plazo. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra, de una carretera en el cual me falta construir el 10%, ¿no? Y evidentemente la entidad decide reducir ese 10% que me falta construir, obviamente a mí me hubiera tomado pues un tiempo de ejecutarlo. Como está afectando mi ruta crítica, yo ya no podría, evidentemente, pues, digamos, construir esa parte de esa carretera y evidentemente ese tiempo que también afectaría, tendría que reducirse de igual manera. ¿Ok? Muchas gracias, doctor, por su ponencia y por acompañarnos una vez más en ICJ. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos los participantes. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Continuando con este seminario, nos acompaña el doctor Carlos Torres Zavala.
titular gerente de TZ y CIA, abogados, firma especializada en Derecho Administrativo, contrataciones del Estado y arbitraje. Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, con amplia experiencia como consultor legal en Derecho Administrativo, contrataciones del Estado y arbitraje, especializado tanto en el sector público como en el privado, de manera presencial y virtual. En esta oportunidad, el doctor Torres disertará el tema titulado Alcances prácticos del Registro Nacional de Proveedores. Doctor, para su ponencia dispondrá de 25 minutos y luego la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Está bien, muy amable. Buenas noches con todos. Yo soy Carlos Torres Zavala. Como bien menciona Lorena, y agradeciendo también a ICJ por el seminario, el día de hoy tengo la oportunidad de exponer sobre alcances prácticos del Registro Nacional de Proveedores, o conocido por sus siglas RNP. En esta oportunidad son 14 alcances prácticos que he desagregado en esta ponencia. Espero tener el tiempo de exponer todos, si es que no hay más preguntas. Pero sin más, empiezo con la primera. Y es algo que hay que tener básico. El Registro Nacional de Proveedores se trata de proveedores. Así lo dice su nombre. Los proveedores son todas aquellas personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, que de manera individual o conjunta, entiéndase un consorcio, tienen la expectativa de vender bienes, prestar servicios, prestar consultoría de obras o ejecutar obras. Y además tienen interés en intervenir en las contrataciones del Estado. Al ser proveedores, en el RNP tienen que inscribirse en el registro que corresponde. ¿Cuál es el registro que corresponda? Pues depende de lo que van a vender. Si lo que van a vender son bienes, tienen que estar en el registro de bienes. Si lo que van a ofrecer son servicios, tienen que estar en el registro de servicios. Y así sucesivamente. ¿Cómo saber cuál va a ser el objeto de esta contratación? Pues esto se va a ver en el requerimiento, que es en la primera instancia del procedimiento, de todo el proceso de contratación pública, en la cual se puede visualizar cuál es el objeto. Y eso se va a ver, por ejemplo, en el estudio de mercado del requerimiento, a fin de determinar cuál sería el registro en la cual uno debería intervenir, uno debería estar inscrito para luego eventualmente luego eventualmente participar en el procedimiento de selección. El Registro Nacional de Proveedores, la idea de tener un registro es de que se tenga un orden a nivel nacional a fin de tener reglas y plazos fijos previamente establecidos en la norma. Otro alcance práctico que hay que tener, y es práctico, debido a que todo lo que estoy comentando no solo aplica para poder interpretar el artículo 46 de la ley, sino también para aplicar todo el ordenamiento jurídico de la Ley de Contrataciones del Estado. En este caso, el Registro Nacional de Proveedores es único a nivel nacional. Otrora tiempo existía otros registros, otrora tiempo existía el registro de consultores, el registro de ejecutores, pero eso se unió y ahora existe un único registro nacional. Esto es a nivel nacional. Por ende, no puede existir diversos registros nacionales por entidades públicas que existen en el Perú. De igual modo, no pueden existir unos registros, entiéndase registros como si fuera una exigencia para participar en un procedimiento de selección de manera interna de una entidad. Lo que sí la norma dice es que puede existir por un tema de control interno, por un tema de auditoría, una lista de proveedores, pero esto no puede llegar a ser una condición exigible para participar en un procedimiento de selección. El único registro que es exigible para participar en un procedimiento de selección es el Registro Nacional de Proveedores. Tercer alcance.
Aplicación temporal de la Ley de Contrataciones del Estado. La última modificación que existió a la norma es el Decreto Legislativo 1444. Esto fue publicado en el Peruano el 16 de septiembre de 2018. Ahí hay que tener en cuenta una precisión que no solo, insisto, no solo sirve para aplicar el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sino también sirve para aplicar toda la normativa de contrataciones del Estado. En este caso hay que tener en cuenta que desde el 16 de septiembre del 2018 solo está vigente la parte de la ley de contratación del decreto legislativo 1444 en lo referido a la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava y la novena disposición complementaria final de ese decreto legislativo. Luego, desde el 8 de febrero del 2019, solo en lo que se refiere a la séptima disposición complementaria final de ese decreto legislativo está vigente. Y finalmente, el resto del articulado de ese decreto legislativo está vigente desde el 30 de enero del 2019. Con estos 3 puntos hay que tener en cuenta que desde el 30 de enero, salvo las 2 excepciones que he comentado, desde el 30 de enero del 2019 no es que haya entrado en vigencia una nueva ley de contrataciones del Estado. Lo que entró en vigencia fueron las modificaciones a la ley de contrataciones del Estado. Ley de contrataciones del Estado, es decir, la ley 30225, que se encuentra vigente desde el 9 de enero del 2016. Esta normativa, este decreto legislativo 1444, modificó más del 56% de la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, a pesar de que modificó por más de la mitad el articulado de la ley de contrataciones del Estado, ello no implica que tenemos una nueva ley de contrataciones del Estado. No, las últimas modificaciones lo que realizaron fueron modificaciones a la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, eso no implica de que es una nueva ley de contrataciones del Estado. La ley 30225, vigente desde el 2016, sigue vigente con las modificaciones de ambos decretos legislativos que he mencionado. Lo cual me lleva al siguiente alcance práctico. El reglamento de la ley de contrataciones del Estado. En este caso sí es distinto. En este caso, a diferencia de la ley 30225, sí hablamos de un nuevo reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Ese reglamento de la ley de contrataciones del Estado fue aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF. Ese Decreto Supremo está vigente desde el 30 de enero del 2019 y si bien sufrió luego 2 modificaciones con el Decreto Supremo 377 del 2019 y el Decreto Supremo 168 del 2020, ello no implica de que no se haya generado una nueva ley de contrataciones del Estado. Al contrario, sí existe una nueva ley de contrataciones del Estado, a diferencia con la ley 30225, que hubo modificaciones a la ley de contrataciones del Estado. Este alcance también va de la mano con el quinto. El tubo de la ley de contrataciones del Estado que he citado en varias oportunidades es diferente cuando se invoca, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado o el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. En el día a día, en la práctica, suelo encontrar y suelo absolver consultas respecto a si el tubo de la ley de contrataciones del Estado es igual a la ley de contrataciones del Estado o es igual al reglamento de la ley de contrataciones del Estado. En algunas oportunidades incluso se me ha comentado que el tubo de la ley de contrataciones del Estado es una nueva ley de contrataciones del Estado. Como hemos mencionado en las diapositivas anteriores, la ley de contrataciones del Estado no es una nueva. Es la misma ley, la 30225, que está vigente desde el 2016, solo que en los últimos años existieron 2 grandes modificaciones. El tubo de la ley de contrataciones del Estado, debido a su naturaleza, no implica una nueva ley de contrataciones del Estado. Lo que implica el tubo es un ordenamiento, es una orientación en un solo documento normativo que se denomina texto único ordenado, que es el tubo. Existe también el tubo, por ejemplo, de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ello no implica de que exista una nueva Ley de Procedimiento Administrativo General. Todo lo contrario, la misma Ley 27444 sigue vigente, solo que está ordenado desde un punto de vista orientador, a fin de facilitar a todos los operadores jurídicos que exista un cuerpo normativo a fin de tener
no solo los artículos de la ley que no se hayan modificado, sino también los artículos de la ley que sí se han modificado. Es por eso que cuando leen el tubo de la Ley de Contrataciones del Estado, al final de cada artículo van a ver, en un entre paréntesis, en la cual menciona que este artículo está tal cual a la Ley 30225. O, por ejemplo, les dice, este artículo fue modificado por el Decreto Legislativo 1444. La idea del tubo es, en un solo cuerpo normativo, tener todas las modificaciones, a fin que todos los operadores puedan tener en un solo documento, en un solo cuerpo normativo, todos los artículos a fin de aplicarlo en su ejercicio profesional o en su ejercicio técnico. El siguiente alcance práctico lo he denominado de esta forma, en resumen, que no existe una única ley de contrataciones que sistematice todas las contrataciones que puede realizar el Estado peruano. En efecto, basta que el Estado peruano sea parte en un contrato, en un vínculo contractual, para que se denomine contrato público. Sin embargo, el Estado no solo interviene, no solo manifiesta su interés a través de una ley de contrataciones del Estado, también puede manifestar su interés de materializar el interés público a través de una concesión, a través de una asociación pública-privada, las APPs, o también a través de otros regímenes especiales, como por ejemplo Petroperú, como por ejemplo el Programa Nacional de Alimentación Jaliguarma, que tienen una normativa diferente, especial, y no se aplican las normas de la Ley de Contrataciones del Estado. Es por ello que cuando uno estudia la Ley de Contrataciones del Estado, tiene que tener en cuenta que no solo existe una sola norma al respecto. Existe la Ley de Contrataciones del Estado, existe concesiones, existe el régimen de Petroperú, existe el régimen de Jaliguarma, entre otros. Y algo que hay que tener en cuenta es que fuera de los otros regímenes, cuando ya estamos hablando de Ley de Contrataciones del Estado, reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el RNP se va a exigir solo para contrataciones de montos mayores a una UIT. Ahora, esto no debe confundir con el límite normativo que existe para aplicar la Ley de Contrataciones del Estado. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, y luego regreso para seguir explicando, en la cual vamos a ver que, por ejemplo, el RNP se pide desde lo que se tiene una UIT, como pueden ver en el gráfico, hasta mayores a 8 UIT en adelante. Eso es para la Ley de Contrataciones del Estado. Ahí lo que pueden visualizar es que menos de una UIT no se exige estar en el Registro Nacional de Proveedores. Lo resumo de otra forma. Dentro de toda la Ley de Contrataciones del Estado existe un límite normativo para aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento, que es el que visualizan aquí. Desde 8 UIT, desde más de 8 UIT en adelante, se aplica la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Toda la normativa. Ley 30225 y sus modificaciones, y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. Mayores a 8 UIT en adelante. Menores a 8 UIT solo se aplican algunos artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Básicamente los principios, algunas infracciones y unas que otras normas que específicamente la Ley de Contrataciones del Estado lo exige. Pero es cuando el monto es menor a 8 UIT. Ahora, desde 0 soles hasta 8 UIT, como les he mencionado, se aplican algunos artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento. Sin embargo, dentro de este margen existe otro límite normativo que es una UIT. De una UIT hasta 8 UIT se exige RNP. Por supuesto, más de 8 UIT también se exige RNP, pues se aplica la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, cuando es menor a una UIT, no se aplica la exigencia de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. En resumen, el Registro Nacional de Proveedores se aplica para cualquier contratación desde más de una UIT hacia adelante. Menor de una UIT o menos no se aplica
la exigencia de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Esta exigencia de Registro Nacional de Proveedores es independiente a los artículos que se va a aplicar en la normativa de contratación del Estado. Luego volveremos para aplicar este punto que es una excepción. Así que volvemos con el punto anterior, con el alcance anterior, que es que no existe una sola norma que sistematice todas las contrataciones que pueda realizar el Estado peruano. En ese caso, lo que hay que visualizar es que existen otros regímenes normativos, como por ejemplo las APPs, como por ejemplo las concesiones, como por ejemplo el registro de Jaliwarma, Petroperú, entre otros. Entonces, si bien el Registro Nacional de Proveedores lo administra el OCE, y al administrarlo el OCE se aplica para ley de contrataciones del Estado, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ello no es óbice para que otros regímenes normativos puedan exigir también estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores que exige el OCE, como por ejemplo en las obras por impuestos. En el TUO de la norma que regula las obras por impuestos, sí exige de manera expresa la norma que todo proveedor esté inscrito también en el Registro Nacional de Proveedores. Existen otras normativas que también requieren ello. Sin embargo, la norma madre que regula el Registro Nacional de Proveedores es el organismo supervisor de contrataciones del Estado del OCE. Sin embargo, ello no es obstáculo para que en otros regímenes normativos se pueda también aplicar lo que son la exigencia de estar en un Registro Nacional de Proveedores. La norma no lo prohíbe y de hecho en la práctica sucede. Vamos con el siguiente alcance práctico, el séptimo. Según la normativa, existen 3 excepciones para no exigir el Registro Nacional de Proveedores. Esta exigencia será independientemente del monto. Por supuesto, si es menor a 1 UIT, no se va a aplicar. Pero si es mayor a 8 UIT, a pesar de que la regla general es que se exija que todo proveedor tenga un Registro Nacional de Proveedores, existen 2 excepciones muy interesantes que no se les va a aplicar el Registro Nacional de Proveedores. Así tenemos, la primera excepción son las entidades públicas. Las entidades públicas, sin embargo, siempre y cuando actúen como proveedores de otra entidad pública. Si no actúan estas entidades como proveedores de otra entidad pública, pues será convenio. Al no existir alguna utilidad en ese punto, debería ser convenio. Sin embargo, cuando estas entidades participan como proveedores en otra entidad pública, sí se les va a exceptuar de estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Como por ejemplo, el caso de la UNI. La UNI, por ser universidad, está incluida dentro del listado de entidades públicas que pueden convocar procedimientos de selección. Sin embargo, en otros momentos, UNI también puede participar como proveedores del Estado. Entonces, al momento de participar como proveedores del Estado, no se les va a exigir estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, debido a que la misma norma lo exige de esa forma. Aquí pueden ver cuáles son las entidades que están exceptuadas de ser exigidas, están inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, siempre y cuando actúen como proveedores de otra entidad pública. Son los ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, locales, universidades públicas, Junta de Participación Social, entre otros. Ahora hay que tener en cuenta que, si bien estamos hablando de contrataciones del Estado, bajo el ámbito del derecho administrativo existe, bajo ese tamiz administrativo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, existen también entidades públicas, como por ejemplo los colegios profesionales. Son considerados bajo la LPAG entidades públicas. Sin embargo, al ser el hecho de que sean consideradas entidad pública bajo la Ley de Procedimiento Administrativo General, no implica de que bajo la Ley de Contrataciones del Estado también lo sean. En algunos casos, por especialidad, por principio de especialidad, la Ley de Contrataciones del Estado solo va a exigir que determinadas entidades sí sean consideradas en esta excepción. Y en el presente caso, los colegios profesionales no están incluidos en esta excepción, debido a que los colegios profesionales, bajo el ámbito del derecho administrativo, sí son entidades públicas. Sin embargo, bajo la Ley de Contrataciones del Estado no lo son.
Entonces, al no serlo bajo este ámbito de contratación pública, los colegios profesionales no manejan fondos públicos, por ende no convocan procedimiento de selección, por ende no firman contratos bajo la ley de contrataciones del Estado. Es por ello que todo el que estudia el derecho de la contratación pública debe tener en cuenta ello. Existen entidades que bajo la ley de contrataciones del Estado son entidades públicas y existen entidades que bajo el derecho administrativo son entidades públicas. Sin embargo, existen entidades públicas que bajo el derecho administrativo son entidades públicas y sin embargo bajo la ley de contrataciones del Estado no lo son. El siguiente punto a tener en cuenta, la siguiente excepción a tener en cuenta es la siguiente: las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas. Las sociedades conyugales tienen una personalidad distinta de sus propios cónyuges. Si uno está casado, el hecho de que uno esté casado, eso se convierte en una sociedad conyugal. El solo hecho de ser sociedad conyugal como patrimonio autónomo y participar en un procedimiento de selección no se le va a exigir estar en un registro nacional de proveedores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sociedad conyugal es independiente de las personas que integran esa sociedad. Es decir, el esposo y la esposa, ambos pueden tener registro nacional de proveedores para sus temas particulares, como no pueden tener, como el esposo puede tener o la esposa no puede tener. Sin embargo, ello es indiferente cuando participan juntos como sociedad conyugal. Cuando participan juntos como sociedad conyugal en un procedimiento de selección, no se les exige estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Sin embargo, si solo el esposo participa en un procedimiento de selección, sí tiene que participar, sí tiene que estar inscrito en un Registro Nacional de Proveedores. Lo mismo con la esposa. Si la esposa va a participar en un procedimiento de selección de manera individual, no como sociedad conyugal, de igual manera tiene que estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Cuando, sin embargo, participan de manera conjunta como sociedad conyugal, en este caso es la sociedad conyugal quien suscribe el contrato con la entidad y es por ende que no se les exige estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. La siguiente excepción es la sucesión indivisa. En este caso, lo mismo. Por un tema de herederos, por un tema de legatarios, existe un patrimonio autónomo. La misma lógica que el patrimonio anterior. El conjunto de herederos o el conjunto de legatarios, según corresponda, es lo que se denomina sucesión indivisa. Si esa sucesión indivisa participa en un procedimiento de selección de alguna naturaleza, entonces en ese caso no se le va a exigir estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Sin embargo, alguno de los herederos, por ejemplo, participa de manera individual en un procedimiento de selección, como está participando de manera individual, sí se le exige estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Lo mismo con un legatario que participa de manera individual, a título propio. Pero cuando participan de manera conjunta, en ese caso sí estamos hablando de una sucesión indivisa. Y al ser una sucesión indivisa, es un patrimonio autónomo. Y al ser un patrimonio autónomo, es esa sucesión la que va a suscribir el contrato con el Estado. Y por ende, al suscribir el contrato con el Estado, es a esa sucesión que no se le va a exigir estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. La última excepción que existe para no exigir estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores es aquellas contrataciones por montos iguales o por montos menores a una UIT. Como ya lo habíamos mencionado en el punto anterior, cuando existen una contratación que es menor a una UIT, la UIT actualmente está a 4.400 soles. Si, por ejemplo, tenemos una contratación que es 3.000 soles, 2.000 soles, 2.500 soles, según la norma no se exige estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Los participantes que participan Doctor, le queda 2 minutos. ¿okay? En ese procedimiento de selección que es menor a 8 UIT, en ese caso no se les va a exigir estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Sin embargo, si esa contratación fuera mayor a 8 UIT, mayor a 1 UIT, como por ejemplo 8.000 soles, o mayor a 8 UIT, como por ejemplo 100.000 soles, sí se le va a exigir estar en el Registro Nacional de Proveedores. Otro punto también antes de terminar, porque el tiempo se me pasó, es el interés público versus el interés privado.
El interés público es de la entidad. Hace un procedimiento de selección a fin de materializar la finalidad pública. ¿Cuál es? Ejecutar la obra, tener el hospital, tener la comisaría, abastecerse de bienes, etc. Sin embargo, el interés del privado es justificadamente generar utilidad. Al generar utilidad, lo que hay que tener en cuenta es que el interés público se rige por el principio de legalidad y el interés privado se rige por su libertad individual. Sin embargo, eso no implica que los privados pueden exigir o pueden tener sus derechos de una manera libertad absoluta. No, ese derecho se ve compensado, pues al intervenir en contrataciones del Estado, tienen que cumplir sus reglas que exige la ley de contrataciones del Estado. Muy bien, existen otros alcances prácticos. Sin embargo, si es que hay preguntas, lo podré absolver a fin de terminar la ponencia. Muy bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Torres, por esta brillante disertación. Asimismo, contamos con algunas preguntas de nuestros espectadores en Facebook. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué consideraciones debería tener al realizarse el trámite de reinscripción de bienes y o de servicios en el Registro Nacional de Proveedores? Perfecto. Esa pregunta la agradezco bastante debido a que me va a permitir poder hablar sobre perdón, se dejó de compartir la pantalla. Un segundo. Ya, acá está. Hay que distinguir reinscripción de lo que es recuperación. Reinscripción implica que un proveedor que ya está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores tiene que, desea inscribirse por intereses netamente empresariales, a inscribirse en otro registro de bienes. Por ejemplo, en la pregunta, está inscrito en el registro de servicios. Sin embargo, quiere reinscribirse para ya no estar solo en servicios, también quiere estar en bienes, o quiere estar en obras, o quiere estar en consultores de obras. Entonces, ese trámite se denomina reinscripción. Y no existen nuevos requisitos ni condiciones, sino son los mismos requisitos que va a tener como si se inscribiera por primera vez en bienes o se inscribiera por primera vez en obras. En bienes es básicamente ser una persona natural, persona jurídica, pagar la tasa y hacer el trámite de manera virtual actualmente. Y si es obras o consultoría de obras, va a depender mucho de la profesión que tienes, va a depender mucho de la solvencia que tienes como empresa, a fin de determinar una serie de ratios que tiene OCE, y ahí se puede determinar cuánto es el monto de capacidad máxima de contratación que como proveedor puedes tener de ejecutor de obras, o en qué especialidad y en qué categoría de consultor puedes tener. Sin embargo, valga esta pregunta para aclarar también que esto es diferente a la recuperación. La recuperación del RNP es en aquellos proveedores que hayan sido retirados del RNP por no haber absuelto información o por haberse declarado insolvente. En esos casos, una vez que se subsana esa observación, el proveedor no va a inscribirse otra vez, sino lo que va a hacer es un trámite de recuperación. Es decir, va a levantar el retiro que tenía de una manera parcial, transitoria, en el Registro Nacional de Proveedores. Gracias. Perfecto, doctor. Y contamos con otra pregunta. Si bien el RNP tiene vigencia indeterminada, ¿cómo influye la no actualización de datos financieros o legales ante el RNP en los plazos que establece la normativa? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Esto también me permite hablar sobre el alcance 3. El retiro del RNP es diferente a la inhabilitación que se tiene respecto al Tribunal de Contrataciones del Estado. El retiro del RNP sucede por diversas causales. Una de ellas es lo que se menciona en la pregunta. Cuando el proveedor incumple con actualizar la información, a pesar que el Registro Nacional de Proveedores previamente se lo haya requerido. La información puede ser técnica, puede ser legal, puede ser financiera. Va a depender de qué tipo de información se trata. Sin embargo, sea cual fuere, si es que no se actualiza en el Registro Nacional de Proveedores, lo que va a suceder es que el mismo sistema se lo va a requerir. Si a pesar de ese requerimiento
no se subsana la observación, inmediatamente después le va a llegar un mensaje a su casilla electrónica que ha sido retirado del RNP de una manera temporal. Esa temporalidad se va a levantar una vez que se subsane lo que fue materia de observación en un comienzo, que es la falta de información técnica, la falta de información financiera o la falta de información legal que no se haya realizado. Esa es una causal. Existen dos causales más para el retiro, que es cuando el proveedor resulta insolvente luego de haberse evaluado, o cuando el mismo proveedor lo solicite. Se dan casos en los cuales el mismo proveedor lo solicite. El retiro definitivo, sin embargo, es cuando ya de una manera definitiva se extingue la inscripción. En este caso es por muerte del proveedor, en caso de persona natural, en caso de que sea persona jurídica, cuando se extingue el proveedor, o finalmente con sanción con inhabilitación definitiva. Pero la inhabilitación es diferente al retiro. La inhabilitación se da a través del Tribunal de Contrataciones del Estado luego de un procedimiento sancionador. Y siempre y cuando se haya configurado una infracción. En cambio, el retiro se da por las causales que he comentado brevemente, y eso está a cargo de la Dirección de Registro Nacional de Proveedores del OCE. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres, por acompañarnos en este seminario y habernos brindado esta brillante disertación. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a todos, gracias por la atención. Buenas noches con todos. Gracias. Continuando, nos acompañará el doctor Roberto Benavide Ponte, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en abastecimiento público en contrataciones públicas, en arbitraje de inversión en la American University, árbitro de la nómina en la Cámara de Comercio de Lima, árbitro de la nómina del CAR-PUC, árbitro de la nómina del OCE. Experiencia en sector público y sector privado, más de 10 años de experiencia en temas relativos a compras públicas y arbitrajes en compras públicas. En esta oportunidad, el doctor Benavides disertará el tema titulado Los alcances entre contrataciones y abastecimiento público. Buenas noches, doctor. Para su ponencia dispondrá de 25 minutos y luego la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Buenas noches, no sé si me pueden escuchar. Julio, por favor, no sé si se pueden ver las diapositivas. Lorena, gracias por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, ¿no? Sobre todo con un tema tan interesante como son las contrataciones. En este caso me toca ver el alcance de las contrataciones y el abastecimiento público. Buenas exposiciones, voy a tocar algunos temas que puedo tocar también el doctor Jesús Córdoba y el que me antecedió el doctor Torres también, algunos temas que iba a tocar. Entonces, ¿no? Lo que he tratado de poner ahora es más ejemplos y temas vinculados ahora al Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el ente rector en todo el sistema de abastecimiento. Ojo, ya la norma está vigente. Previamente, porque yo sé que el tiempo y las diapositivas no son muchos, el tiempo apremia, les comento que efectivamente mucha gente, y como lo dijo el doctor Torres, han habido muchos cambios normativos. Más el doctor Córdoba también está comentando de los últimos cambios con la 344. En contrataciones se han tenido muchos cambios y hay la posibilidad de hacer la cadena de abastecimiento público, que va a subsumir al tema de las contrataciones con el Estado. Porque ya el ente rector es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que se encuentra vigente actualmente. Vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Y vamos a poder tocarlo con casos para poder ver en qué se marca esta gran diferencia. Mucha gente toma un curso y dice, efectivamente acaba el curso, cambian la norma, ya no sirve el curso, ahora va a cambiar una norma completamente distinta. Ojo, hay cosas que se están tomando, cosas importantes, pero nosotros vamos a hacer énfasis en algunos puntos importantes que tienen que ver con este tema del abastecimiento. A ver, primero, para entender este tema, no es lo mismo contratación y abastecimiento. Primero en el tema de normas, en el tema normativo, en la vigencia, en el alcance. La base normativa, ambos, primero OCE, ¿no? Es el que se encarga ahorita todo el marco normativo de las contrataciones públicas, ¿no? Tienes la 30225 con todas las modificatorias,
Es más, y vamos a explicar, había un montón de modificatorias por el tema de pandemia, modificatorias y excepciones a la norma, para no usar la norma para ciertos aspectos. Y del otro lado tenemos ahora al macro, desde el 2019, a la Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, que como lo ven en la diapositiva, abarca a las funciones que tendría OCE, o que tiene OCE en realidad, y las funciones que tiene Perocompras. Un tema muy interesantísimo, un tema del futuro, las compras que realiza Perocompras, ¿no? La gran compra, ¿no? La homologación, temas digitales también. Y todo lo involucrado al famoso CAP. ¿Qué es el CAP? La cadena de abastecimiento público. Ya vamos a ver que es más. No es lo mismo, no es igual que contrataciones, es más que contratación. Hay que ver un poco más, hay que ver en este caso el bosque y no el árbol, básicamente. Abastecimiento implica más. Hay un tema de trazabilidad, hay un tema de ponernos bien con el orden, digamos, mundial en relación al tema del abastecimiento y la gestión, en realidad. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Hay varios temas que justo han estado comentando anteriormente. Tenemos OCE, que actualmente se encarga, según la norma, de emitir opiniones. Interesante, opiniones para que nos den los alcances de la normativa de contrataciones. Más o menos en número tenemos que el año pasado han dado 103 opiniones, no muchas, bueno, puede ser el tema de la pandemia, normalmente estaban entre 180 a 200 por año, y ahora ya vamos en 23 opiniones a marzo de este año. Entonces las opiniones nos dan algunos alcances, como lo comentó el doctor Córdoba, con relación a las penalidades. Tema interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo sanciono, digamos, al contratista cuando me está incumpliendo? ¿No? De manera general, porque hay que verlo después de forma más específica. Ahora, la ley de abastecimiento que se encuentra vigente y que tiene como ente rector a la Dirección General de Abastecimiento, ellos se van a encargar de emitir estas opiniones. La norma lo prevé así. Todavía parcialmente, hasta que tengamos la cadena pública de abastecimiento con su norma, la cadena de abastecimiento público, perdón, ahí recién van a entrar a tallar. Pero ya la norma prevé que la Dirección General de Abastecimiento, que está en el MEF, van a empezar a emitir las directivas de la cadena de abastecimiento público. La normativa para el desarrollo de la cadena de abastecimiento público. Ojo, me remito porque ya hay un reglamento prepublicado. Ha habido dos versiones. La primera, ¿no? Que era un trabajo que nosotros lo estaban haciendo, se hizo comentarios, y la segunda que ya fue pública, que ya ha sido pública, y es un tema de materia de políticas públicas, el poder implementar esta norma. Entonces, en la Dirección General de Abastecimiento van a emitir este marco normativo para dar los alcances a la cadena de abastecimiento público. Uno. Dos. Ahora, toda la gente que se quiere certificar con el tema logístico tiene que actualmente ir al OCE, ¿no? Y rendir su examen. El que se va a encargar posteriormente de hacer las evaluaciones, y muy importante en el tema de recursos humanos, que comprendan la normativa, que la puedan aplicar la normativa, para, como se decía en los principios, sea eficaz y eficiente y se cumpla la finalidad pública. Ojo, principio de contrataciones. Hay principios también vinculados, ¿no? En la ley de abastecimiento. Importantísimo, actualmente los dos principios están vigentes. Eso es, ojo, hay que darle una prioridad al respecto, ¿no? Hay que complementarlos actualmente. Entonces, hay funciones que el OCE dejaría de hacer, es más, se llamaría OSCAP, ¿no? Tendría una función más especializada, le dejaría funciones a la Dirección General de Abastecimiento con funciones más macro, ¿no? Para ver todo el tema de las compras, en este caso. Entonces, hay varias cosas interesantes que se vienen a futuro. Actualmente se encuentra vigente, y para los que digan, no se está aplicando, sí se está aplicando. Sí, vamos a ver un montón de informes de la Contraloría General de la República que hacen uso de la 1439, Decreto Legislativo 1439, Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, donde está la DGA, la Ley Nacional del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y hasta reglamentado, hay bastante uso, y actualmente, con el tema de la pandemia, se ha usado mucho la Contraloría de la norma de abastecimiento, porque hay temas o puntos que específicamente la norma de contrataciones no los toca. Ojo, en un momento de contrato deberías ponerte en el supuesto básico que vamos a tocar el día de hoy, ¿dónde tengo los productos?
¿Dónde tengo los bienes? Almacenamiento. ¿Cómo los distribuyo? La distribución. Son temas centrales también en la parte de abastecimiento que le ha puesto mucho énfasis. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué ha pasado? Vamos a verlo con casuística. El tema del sector salud. Hay falencias en el tema de infraestructura. Actualmente con la pandemia nos hemos dado cuenta del grave problema que abarca el sistema de salud. Ven los números, son para asustarnos y en realidad hay varios temas ahí. No solo se ve el tema de la infraestructura en sí. La infraestructura me refiero al concreto, a los hospitales, sino hay que ver también a los bienes con los cuales se implementan dichos hospitales, ¿no? Hay que ver la trazabilidad de la obra, palabrita muy importante, trazabilidad, porque al final el que nos importa es el ciudadano, que se puedan atender, ya sea a nivel primario, hospital nivel 2, hospital nivel Rebagliati, 3, 4, ¿no? Hasta el 10 si quieres hospital, con todo, ¿no? Como el de la policía que todavía no se usa. Ese es un CAR. Y justo lo que decía el doctor Torres, ¿no? Convenio de administración de recursos. Parece, pero no es. No se usa la ley de contrataciones, le doy la plata a un organismo internacional y él hace la obra, básicamente. Entonces, hay un tema importante, que lo voy a tocar brevemente nada más. El Sistema Nacional de Abastecimiento y la cadena de abastecimiento público lo que trata es, justo tomando las palabras del doctor Torres, es agrupar todo, porque la norma es muy difusa. La norma general es la ley de contrataciones, pero las compras públicas usan demasiadas normas. Si mal no recuerdo, son más de 40. Es más, actualmente tenemos el decreto de urgencia 14 de este año, que o se va de la norma de contrataciones y hay un nuevo procedimiento de la conectividad para la población rural. Vamos a comprar equipos para la conectividad de la población rural. Ojo, no usamos la ley de contrataciones. Es decir, ahora se ha variado a través del decreto de urgencia algunos artículos de la norma de contrataciones que los tocaremos, o se eximen de la norma de contrataciones. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Sistema Nacional de Abastecimiento? Crear con esta cadena de abastecimiento público, agrupar a todos, porque son más de 40, señores. Entonces, no se hace clase por cada uno. Justo el doctor está hablando de Jaliwarma, otro tema por ahí. Las APPs se van por su lado. No, acá vamos a agrupar a todos. Ojo, cada uno tiene su complejidad, cada uno tiene su nivel, pero todos van a estar en un mismo cuerpo normativo. Esa es la idea. La idea es que cada uno esté con todo y ordenarlos. Ordenar la casa. Esa es básicamente la propuesta que se está haciendo. No se tenía ente rector, porque OCE no era ente rector, se tiene ente rector, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento. Ahora se va a tener que ordenar la casa. Ese es básicamente el alcance para compararlo entre la Dirección General de Abastecimiento y OCE. Entonces, ahí vamos. En Consalud no solo hay que ver, como le dije, infraestructura en el cemento, sino la infraestructura en los bienes. ¿Por qué? Porque es muy importante eso. Es muy importante. Y han habido muchos problemas de corrupción al respecto. Esa es una palabra importante que la Dirección General de Abastecimiento tiene que velar por el tema de la transparencia. La corrupción, los famosos concursos oferta en los hospitales, puedo mencionar el de San Martín, podemos mencionar el de Antonio Lorena, que ya hay, si mal no recuerdo, ya gente en la cárcel al respecto, hacían concursos oferta, te hacían el hospital y te vendían el equipamiento, todo amarrado, cuando en realidad debió haber sido mucho por separado, el que te hace la obra y el que te equipa la obra. Ojo, hay que ver la forma y hay que ver la especialidad de cada uno. Entonces, se han tenido problemas. En Lorena todavía no está funcionando. Hay muchos hospitales en el Perú que lamentablemente se han usado por esa modalidad de contratación y no han sido exitosos. Entonces, el sistema de salud es un sistema que tiene una brecha muy grande, una brecha importantísima, y debemos entenderlo y debemos mejorarlo, ¿no? Debemos mejorarlo porque nos abarca y nos incluye a todos actualmente, ¿no? Si no, no estaríamos hoy día viendo esto un viernes por la noche. Siguiente, algunos decretos de urgencia. La pandemia ha hecho mella en la ley de contrataciones. Agarra un par de temas de abastecimiento que no lo voy a tocar. Importantísimo. Ahora que lo vamos a tocar, ¿cómo lo están cambiando? O sea, ¿qué están cambiando básicamente los decretos de urgencia? Lo que podemos comentar al respecto es que al momento de hacer uso
de este decreto de urgencia, este marco normativo, y hacer las compras en pandemia, por ejemplo, normalmente las contrataciones directas, por el tema de la emergencia, requerían un periodo corto de 10 días hábiles para poder regularizar. El único que puede regularizar, esa palabra no existe en el léxico de contrataciones, eran las contrataciones por emergencia, o son las contrataciones por emergencia. Y tienen un periodo solo de 10 días hábiles. Entonces, siguiendo el tema, ¿no? ¿Qué es lo que viene acá? La norma, en alguna, y ahí está la sustentación, justo en la diapositiva agarrado la exposición de motivos del decreto de urgencia, ¿no? Y por los problemas de la pandemia de poder hacer la regularización, le dan hasta 45 días. Entonces, ahí me está cambiando la norma para procedimientos especiales. Procedimientos que tengan que ver con el Padrón Nacional de Vacunación, que lo vamos a ver con el tema de la vacuna, el tema de MOA, ahí tienes hasta 45 días cuando hagas compras para eso, para poder regularizar. 45 días hábiles, estamos hablando más de 2 meses para regularizar. Hay varias vicisitudes, y no quiero entrar al tema de arbitraje porque ahí veo como árbitro también, y van a ver, ya hay varios problemas con el tema de las contrataciones directas, ¿no? ¿En qué momento, no? Ya te di los bienes, en qué momento está el contrato, cómo es el tema del pago, y ese es un tema aparte y especial, pero eso es importantísimo. Te están dando 45 días, ¿no? Servidor público, para que tú puedas regularizar con este tema. Y bueno, la base en realidad es todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? Y de ahí, ese es el 9. Hay el decreto de urgencia 10, ¿no? El decreto de urgencia que establece las medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto en la economía de los hogares afectados, el del MIDIS, básicamente, el del mono. El del mono, van a haber varias contrataciones que se van a llevar a cabo. Y es importantísimo porque en todo el cambio normativo, justo el doctor Torres hablaba, y la intención del Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la cadena de abastecimiento público, de agrupar todos los marcos normativos, instituciones público-privadas, Aliwarma, todos los decretos de urgencia que salieron para las compras, reconstrucción con cambios, todo va a entrar a un solo paquete. ¿Por qué? Porque el tema es muy difuso y el tema es muy complicado. Hay que hacerlo simple. La palabra es simple, ya lo verán al final. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Le damos para que regularicen 30 días. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los bonos y las rentas de salud? ¿Por qué le está dando 15 días más? Hay un gran problema ahí, señores. No hay una predictibilidad. Estoy usando el mismo sustento para darle a uno 30 y al otro 45. A mí me parece pésimo eso. O sea, tema legislativo pésimo. Y está malogrando y estás metiendo en la ley de contrataciones, que es una ley que se encuentra a cada rato, tú la ves, que la están modificando. Es un gran problema. No hay un tema de seguridad, lamentablemente. Las opiniones, por suerte, no cambian mucho, salvo algunos, como mencionó el doctor Córdoba, ¿no? Importantísimo con el tema de la consultoría de obra, un tema importante con las penalidades, cómo se aplicaba antes de y después de la opinión, básicamente con el tema del cambio. Entonces, veamos, casos que han pasado con el tema de la trazabilidad de los bienes, servicios y obras. La trazabilidad es poder ver que llegue hasta el usuario final. Tiene la misma concepción de contrataciones, abastecimiento de todo. Básicamente, enfoquémonos almacenamiento, temas que no se ha tocado, se toca todo lo demás de contrataciones, almacenamiento y distribución, temas puntuales y fundamentales para poder hacer este tema de la trazabilidad. Casos de la vida real. Las canastas. ¿Qué pasaron con las canastas? Se hicieron compras, se le dieron a las municipalidades, posteriormente ahora INDECI se va digamos, por todos los problemas que han habido, los que voy a comentar, ¿no? Se dedicaba a, INDECI se va a dedicar a hacer la canasta Mi Perú, creo que se llama, el decreto de urgencia de este año, están dando un nuevo marco presupuestal. ¿Y qué es lo que ha pasado? En algunas localidades que hemos podido ver a través de los informes de los órganos de control, ¿qué es lo que sucedía? Daban canastas al momento de las compras, por ejemplo, te decían, te vamos a dar una lata de atún. Al final, cuando hacía la Contraloría de la Inspección, una lata de caballa. O sea, le daban caballa por atún, ¿no? Como un gato por liebre. Ahí en detrimento de la población, ahí en detrimento también de la entidad pública. La entidad pública ahí tiene que velar, porque es lo que va a darle al beneficiario final. Le faltó la verificación de la trazabilidad de toda esta cadena hasta llegar al beneficiario final. Otro caso, almacenamiento de los equipos de protección personal.
Los equipos de protección personal en casi todos los hospitales los han puesto donde han querido. Y hay buenas prácticas de almacenamiento para los equipos, pero hay que ponerlos en cualquier lado. En las canastas las ponían al sol. Y estábamos como en esta época con un sol que se han malogrado productos. El almacenamiento es importante. Por eso, la Dirección General de Abastecimiento, en la cadena de abastecimiento público, en la norma, se está buscando bastante el almacenamiento, las buenas prácticas de almacenamiento. Porque aunque no parezca fundamental, es importante verificar y ver el almacenamiento de los productos, ¿no? Para poder ver la trazabilidad adecuada y que pueda llegar al beneficiario. Estos equipos de protección personal estaban en cualquier lado y al final no protegían a nadie y tenían la intención de proteger a la primera fila. ¿Culpa de quién es? ¿Quién asume ahí la responsabilidad, por ejemplo? Casos reales. Otro caso, saliendo un poquito del almacenamiento, la distribución. La distribución es un tema importantísimo que debemos de percatarnos tanto los contratistas como las entidades. ¿A qué me refiero? Los costos que se incrementan, ¿a dónde lo voy a llevar? ¿No? Tanto el contratista como la entidad debe saber. He tenido en arbitrajes problemas en el almacenamiento. Problemas que acá la ley de la cadena de abastecimiento público y el Sistema Nacional de Abastecimiento tratan de evitar que haya este tipo de conflictos. ¿Dónde se debe dejar los productos? ¿Quién los debe hacer? Es más, en un hospital acá en Lima, se descubrió que la ambulancia llevaba los equipos de protección personal que había dejado un proveedor en almacén. Entonces, ¿por qué no contrató también con la distribución? O sea, teníamos una ambulancia que no estaba para pacientes COVID, sino estaba repartiendo equipos de protección personal. Así es, un tema que tienen que ver responsabilidad, tienen que pensar en temas que a veces se les pasa, muchos logísticos, de la distribución y el almacenamiento. Tema neurálgico también en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora con la cadena de abastecimiento público. Ahora, para entrar a este punto un poquito a detalle, todos hablan de la vacuna, hay un plan, resolución ministerial, que ha tenido 2 cambios, ¿no? Para la vacuna del presidente. Este documento te habla de 2 puntos importantes. La distribución, ¿no? En el traslado, transporte de productos farmacéuticos. O sea, ¿cómo se va a llevar las vacunas? Sabemos que tenemos que llevar a varios lugares alejados. Acá salió el decreto justo del que estábamos hablando, el decreto de urgencia 009, para que puedas contratar bajo ese marco normativo todo lo necesario para implementar el Plan Nacional de Vacunación. Hay que comprar jeringas, hay que comprar material médico, hay que contratar personas capacitadas para ello. Sí, efectivamente, son contratos que tenemos que tener en consideración muchas cosas. ¿Dónde es la distribución? ¿Dónde se va a distribuir? O sea, si yo contrato un personal, tengo que ver si lo voy a llevar yo o a ir solo. O sea, son cuestiones que parecen no trascendentales, pero acá, el momento apremio, deben ser trascendentales acá. Los dispositivos médicos, y es más, no he puesto también hasta los desechos médicos que se van a llevar a cabo con el plan de vacunación. Es más, en el Sistema Nacional de Abastecimiento, hasta la disposición final de los bienes tenemos que pensar. Por eso este cambio normativo es interesante. Hace un entrelace entre presupuesto público, invierte P, y todo acá lo amarramos con el Sistema Nacional de Abastecimiento. El almacén especializado, todos hablamos de la temperatura. Ahora con el calor, ¿no? Las cámaras o equipos frigoríficos eléctricos o electrónicos de la cadena de frío necesarios para la conservación de vacunas. Es importantísimo. Ahora, a través de ese decreto de urgencia, se va a hacer contrataciones directas para este tipo de cosas. Hay que hacerlo bien, señores. Es un tema logístico de abastecimiento. Por eso les digo, la foto es más del bosque que del árbol con contrataciones. Hay que ver más para poder llegar a la finalidad pública. El Plan Nacional, con esa resolución pueden entrar y ver todo cómo se va a desarrollar el Plan Nacional de Vacunación. De manera general, ojo, no específica, de manera general, por eso están dando ahí las directrices. Porque hay varias cosas, por ejemplo, la incorporación de las vacunas al territorio nacional, que todavía también es otra incertidumbre. Pero básicamente hay que tener el aparato logístico desarrollado para poder llegar a la trazabilidad de cada vacuna que llegue hasta el beneficiario final. Entonces, ya para concluir esta pequeña y breve exposición, espero que usted dentro del plazo, conclusiones, ¿no? La norma está cambiando mucho, ha cambiado mucho contrataciones, sí. Abastecimiento va a tratar de agrupar todos. Es más, contrataciones es contratar a un tercero para que te haga
o te dé un bien, un servicio o una obra. Normalmente hay las contrataciones por administración directa que hacen las municipalidades. Esas famosas que dices, ya, yo tengo los equipos, yo tengo el personal, yo mismo hago mi obra, cada alcalde que dice. Es una mentira. Está regulada bajo una norma del año 88 de la Contraloría. La Dirección General de Abastecimiento la ha incorporado en la cadena de abastecimiento público en el proyecto para que ahora sea regulada a través de esta norma. ¿Por qué? Porque muchas veces los alcaldes no tenían ni la maquinaria ni el personal, lo tercerizaban y evitaban la norma de contrataciones. Por eso les digo, hay muchas normas que tratan de salirse de la norma de contrataciones. Ahora el pensamiento es tratar de articular todo y mejorar. Segundo tema, recursos humanos. Las personas no solo tienen que conocer, sino ser gestores, porque tienen que llegarse al final, tienen que llegarse al usuario final, al beneficiario final, como política pública. En ese caso, la compra tiene que ser eficiente y eficaz, como lo hice al principio, ¿no? Ahí tenemos que centrarnos en la compra, ¿no? Y tiene que ser una compra, digamos, transparente. La transparencia es el mejor aliado con el tema de la corrupción. Es importantísimo ese punto. Y justo, y tantas reglas, tantas normas que hay, justo me hizo recordar un autor, Richard Epstein, que se hizo un libro en la Universidad Católica, una traducción de Yusuf Levin, del profesor extranjero, ¿no? Reglas simples para un mundo complejo. La norma de contrataciones es tan complicada cuando ustedes escuchan algunas ponencias, ¿no ven? Normas. Sí, han habido muchos cambios normativos. Hay que tener su línea de tiempo. Pero ¿por qué tanto cambio? Claro, puedes decir que todo es dinámico. Sí, efectivamente, pero tiene que haber una seguridad de cierto periodo de tiempo y no porque venga cualquier gobierno va a cambiar la norma. Se está tratando de hacer una norma integral. Ojalá que no sea que cambie a cada rato como lo hace contrataciones. Y tiene que ser normas simples, porque las normas simples no solo van a ser para el abogado, van a ser para el operador logístico que va a tener cada entidad. Porque no solo estamos abogados metidos en el tema de contrataciones. A un abogado le hablan de PECOS y no sabe qué es en el tema de logístico, por ejemplo, que es un tema básicamente vinculado, pues, ¿no?, al ingreso y salida de bienes en el almacén. Entonces, hay varios temas particulares y temas que tienen que simplificarse y adecuarse. Entonces, entre los alcances, vemos que el Sistema Nacional de Abastecimiento, que está vigente, va a entrar con esta cadena de abastecimiento público para tratar de desarrollar y mejorar. Ahora, señores, y para terminar, solo hay que mejorar esto. El proyecto salió, ojalá que en algún momento se pueda aprobar, esa falta de decisión, transparencia y conocer realmente las contrataciones públicas. Conocerlas para saber cómo se puede mejorar, porque hay mucha gente que habla de licitación, pero no tiene, digamos, el expertise necesario para saber cómo articular todo. Ahora se está articulando con presupuesto, con invierno. Ahora hay que mejorar el sistema. Y no solo el sistema como ley, sino también como recurso humano para que pueda cumplir la finalidad pública. Entonces, Lorena, creo que estoy dentro del tiempo para que poder absorber las consultas que hubiesen. Muchas gracias, doctor Benavides, por esta brillante disertación. Asimismo, contamos con preguntas en nuestra plataforma de Zoom. Doctor, ¿las opiniones del OCE pueden ser tomadas por los árbitros para resolver controversias? Sí, hay una disposición final y transitoria que te habla de las opiniones. Interesantísima. Entonces, sí deben ser tomadas en consideración. ¿Por qué? Porque van a ver el alcance y la interpretación general de la norma. Es decir, como lo comenté, la Dirección General de Abastecimiento va a ser la encargada de emitir las opiniones cuando se apruebe la ley de la cadena de abastecimiento público, que va a agrupar todos los temas o los regímenes de las contrataciones con el Estado. Perfecto, doctor. Contamos con otra pregunta. ¿Todas las contrataciones deben de estar incluidas en el plan anual de contrataciones? A ver, el plan anual de contrataciones, digamos, tiene su función. Es más, este año cambia, debería cambiar, ¿no? Ya con la entrada en vigencia, ¿no?, de la 1439 de abastecimiento, ¿no? Y deberían incluirse. Claro, hay cosas que no tenemos planificadas. Por ejemplo, el año pasado nadie tenía planeado este tema de la pandemia directamente. Entonces, ¿deberían estar todos? Sí.
deberían estar la mayoría de compras que tú vas a realizar, deberían estar incluidas en el plan. Puede ser que alguna no entre, podría ser, pero básicamente la norma te dice, todo debe ingresar. No te dice el tiempo, porque hay circunstancias extraordinarias que pueden suceder, que vas a tener que cambiar y modificar tu plan anual de compras. ¿Algo más, Lorena? Sí, doctor. Tenemos también otra pregunta de nuestros espectadores de Facebook. ¿En qué casos se pueden utilizar el sistema de contratación por tarifas? Bueno, el tarifas es básicamente para la supervisión o para las consultorías de obras, se están llamando. O sea, consultoría de obras, que es básicamente pensado para la supervisión de obras. ¿Qué quiere decir? Yo voy a supervisar una obra, pero no sabemos las obras, como lo dijeron ahí anteriormente, no necesariamente tenemos un tiempo que me lo pone, digamos, el contrato, pero a veces tenemos otras situaciones que no me causan percance y no puedo terminar la obra. Entonces, el supervisor de obra tiene un tiempo, ¿no? Y ahí se usan las tarifas, porque no es el tiempo fijo, sino es un estimado. Perfecto, doctor. Muchas gracias nuevamente y más por acompañarnos en esta oportunidad. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, Lorena. Gracias. Gracias, doctor. Y para finalizar este seminario titulado Contrataciones con el Estado, tendremos la ponencia de la doctora Sheila Yaxa Romero, asociada del estudio Rubio Leguía Normand, máster en Derecho de los Sectores Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid y con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAM. Por motivos de fuerza mayor, no podrá acompañarnos esta noche. Sin embargo, se preparó el siguiente video donde la doctora Yaxa tratará el tema titulado El perfeccionamiento del contrato. Siendo una grabación en esta última disertación, no habrá ronda de preguntas. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias, Instituto de Educación Superior ICJ, por la invitación. Yo soy Sheila Yaxa, asociada del estudio Rubio Leguía Normand. El objetivo de mi ponencia es explicar sobre el perfeccionamiento del contrato en el marco del texto único ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF. En primer lugar, debemos preguntarnos qué se entiende por el perfeccionamiento del contrato. Para ello, es necesario ponernos en contexto. A este punto, la entidad pública ha iniciado un procedimiento de selección, ha convocado a que se presenten postores, estos postores se han presentado y la entidad pública ya ha evaluado la capacidad técnica y económica de los postores. Tanto así que ha determinado a un postor ganador. A este postor lo vamos a denominar como adjudicatario de la buena pro. Pues bien, este postor ganador de la buena pro tiene que presentar documentos para que se pueda perfeccionar el contrato. Por otra parte, la entidad pública y el adjudicatario tienen que documentar y firmar el acuerdo por escrito. Esto es lo que se denomina perfeccionamiento del contrato en el marco de las dos normas que he mencionado. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que el perfeccionamiento del contrato se da porque la entidad y el postor no se encuentran de igual a igual. Y esto lo podemos evidenciar con dos ejemplos. Imaginemos que la entidad pública no firma un contrato, entonces lo que va a ocurrir es que no va a haber una manifestación de voluntad por parte de la entidad pública que manifieste que efectivamente quiere contratar. No vale una llamada, no vale una carta, no vale un fax en el cual la entidad pública manifieste este interés en contratar, sino tiene que firmar un contrato. De otra parte, imaginemos que el postor otorga su prestación, imaginemos unos servicios, antes de que se firme este contrato.
Pues lo que va a ocurrir es que la entidad no se va a encontrar en la obligación de tener que pagar. ¿Por qué? Porque no existe este contrato. Entonces, el perfeccionamiento del contrato lo que busca es poner de alguna manera de igual a igual tanto al postor como a la entidad. Teniendo en consideración lo anterior, debemos tener en cuenta que el perfeccionamiento del contrato implica formalidad. ¿Ello qué quiere decir? Que en el caso en que tengan que haber cláusulas, se tiene que suscribir el documento que contiene el contrato por escrito. Puede ocurrir que tampoco hayan cláusulas, que es el caso de los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios, cuyo valor estimado no supera los 100.000 soles. En estos casos, se emite una orden de compra o de servicios. Esto no quiere decir que la orden de compra o de servicios no tengan ningún carácter contractual, por el contrario, sí lo tienen un carácter contractual y por lo tanto sirve como si fuera un contrato escrito. Además, el cómputo de plazos para que ambas partes cumplan con sus obligaciones empiezan a contar desde que es notificada esta orden de compra o de servicios, ya sea por una notificación escrita o por un correo electrónico. En el caso de los procedimientos de selección con relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra o de servicios. En este supuesto, tampoco el valor estimado puede superar los 100.000 soles. En el caso de catálogos electrónicos, el contrato se perfecciona con la aceptación de orden de compra y o de servicios emitida en el aplicativo de catálogos electrónicos de acuerdos marco y otros documentos que Perú Compras determine. Por otro lado, tenemos que preguntarnos ¿qué contiene este contrato? Pues bien, contiene el documento que contiene el contrato, los documentos de procedimiento de selección, que son las reglas definitivas, y la oferta ganadora, que, bueno, ha sido la presentada por el postor ganador de la Buena Pro. También existen las cláusulas obligatorias que debe tener todo contrato. Estamos hablando de la cláusula que regula las garantías, la solución de controversias, la resolución por incumplimiento, la cláusula anticorrupción y, en el caso de obras, la identificación de riesgos. A su vez, la cláusula correspondiente tiene que determinar cuál va a ser la parte que va a asumir dichos riesgos. Por otro lado, encontramos los requisitos para la formalización del contrato. Estos son los requisitos son los documentos que tiene que presentar el postor ganador de la Buena Pro para poder perfeccionar el contrato. Entre dichos documentos se encuentran las garantías, por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento, el contrato de consorcio, si fuese el caso, el código de cuenta interbancaria, o en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior, el documento que acredite la facultad para perfeccionar el contrato, los documentos que acrediten el requisito de capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras, y otros documentos que hayan solicitado las bases. Por ejemplo, es posible que las bases hayan requerido la presentación de seguros o de pólizas. Ahora, ¿cuál es el plazo para perfeccionar el contrato? Dentro de los 8 días hábiles siguientes desde el consentimiento de la Buena Pro o desde que la Buena Pro ha quedado administrativamente firme, el postor de la Buena Pro debe presentar los requisitos para poder perfeccionar el contrato. En el plazo de 2 días hábiles, la entidad pública tiene que o suscribir el contrato o notificar observaciones respecto de la documentación que ha sido presentada por el postor. Y le tiene que otorgar un plazo de 4 días hábiles como máximo al postor para que pueda subsanar. En el caso que hayan habido estas observaciones y la subsanación, pues a los 2 días hábiles siguientes se tiene que suscribir el contrato. Puede ser que la entidad incumpla con perfeccionar el contrato. En este caso, el ganador de la Buena Pro
puede requerirle a la entidad la suscripción del contrato en el plazo máximo de 5 días hábiles. Si en ese plazo la entidad no cumple, pues el postor ganador puede dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y, por lo tanto, no se encontrará obligado a suscribir un contrato. También puede ser que el perfeccionamiento del contrato no se cumpla por una causa imputable al postor de la buena pro. En este caso, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo de 3 días hábiles, solicita al postor que quedó en segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato. En el caso en que este segundo postor no pueda perfeccionar el contrato, entonces el procedimiento de selección será declarado como desierto. Ya para ir terminando, ¿qué razones justifican el no perfeccionamiento del contrato tanto de parte de la entidad pública como parte del postor? En el caso de la entidad existen 3 causales, que son el recorte de presupuesto, la desaparición de la necesidad debidamente acreditada y la prohibición legal expresa. Respecto a la segunda causal, que es la desaparición de la necesidad, esto lo podemos explicar con un ejemplo. Imaginemos que la entidad inició un procedimiento de selección y poco antes de suscribir el contrato correspondiente, recibe una donación, ya sea de otra entidad o por parte de un privado. En este caso, al recibir la donación, que justo es aquello por lo cual estaba iniciando este procedimiento de selección, pues lo que va a ocurrir es que va a desaparecer la necesidad de contratar y por lo tanto la entidad se va a encontrar facultada a ya no perfeccionar el contrato. El caso de prohibición legal expresa es el supuesto en el cual el Estado emite normas de austeridad, normas que de alguna manera ya no permiten a la entidad seguir contratando ciertos objetos. En este caso, ahora, por otro lado, en el caso que puede un postor ganador de la buena pro no perfeccionar el contrato, en principio no. ¿Por qué no? Porque lo que va a ocurrir es que se le va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador por este incumplimiento. Para ello podemos revisar el literal B del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE. Establece que el Tribunal de Contrataciones sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que desempeñan como residente supervisor de obra cuando corresponda, incluso en los casos en los que se refiere el literal A del artículo 5, cuando incurren en las siguientes infracciones. Literal B, incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco. Este tipo, lo que ha ocurrido en la experiencia puede darse el siguiente escenario, de acuerdo a mi experiencia. Puede ocurrir que el procedimiento de selección que se declaró desierto porque no se perfeccionó el contrato, el postor que no perfeccionó el contrato y ahorita se encuentra dentro de un procedimiento sancionador, hasta que no sea inhabilitado para contratar con el Estado, puede presentarse en un nuevo procedimiento de selección que abra la entidad pública para licitar nuevamente aquello que quería contratar. Solo en el caso en que antes de suscribir el contrato no sea inhabilitado, puede firmar un contrato con la entidad pública. Ahora, si leemos bien el tipo, lo que establece es que la infracción es incumplir injustificadamente el perfeccionamiento del contrato. Eso quiere decir que en el marco del procedimiento administrativo sancionador que se abra, el postor puede argumentar las razones por las cuales justificadamente no pudo perfeccionar el contrato. De acuerdo a mi ejemplo anterior, puede ser que durante el desarrollo del procedimiento de selección se le notifique una resolución en la cual se le inhabilite para contratar con el Estado. Esta situación es una razón justificada para no
suscribir un contrato en el marco del procedimiento de selección en el cual actualmente participa. Finalmente, cabe señalar que el contrato logra publicidad una vez que sea incorporada a portales como SEACE y los portales institucionales. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Bueno, agradecerle a la doctora Yaxa por la disertación en el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, agradecerles a todos los docentes que nos acompañaron esta noche en este seminario titulado Contrataciones con el Estado. Y a todos los participantes, gracias por su asistencia. Con nosotros será hasta otra nueva oportunidad. Buenas noches con todos.